La Hermandad de Red Hill. De Catherine Louise Purkis. Te necesitan en Red Hill ahora, dijo el señor Dyer, sacando un fajo de papeles de uno de sus archivos. La idea de que, en casos de simple sospecha, las mujeres detectives son más adecuadas que los hombres, ya que es menos probable que llamen la atención, parece ganar terreno entre nuestros clientes. Y este asunto de Red Hill, por lo que he podido entender, se trata, por el momento, solo de una sospecha. Era una triste mañana de noviembre, todas las lámparas de la oficina de Lynch Court estaban encendidas, y una cortina de niebla gris era lo único que se podía ver a través de las ventanas. Se trata de un caso de robo, ¿verdad? Entonces, aunque se tenga solo una sospecha, es más prudente investigarlo. Sobre todo en esta época del año, cuando hay tantos robos en las casas de campo, dijo la señorita Brooke. Sí, y las circunstancias de este caso parecen apuntar claramente a eso, repuso el señor Dyer. Hace 2 días, un hombre llamado John Murray presentó una solicitud particular, un tanto curiosa, al inspector Gunning, de la policía de Reigate. Red Hill, debo aclararte, está en el distrito policial de Reigate. Murray declaró que había sido frutero en algún lugar del sur de Londres, que había vendido su negocio allí, y que con el dinero de la venta, había comprado 2 casitas en Red Hill, con la intención de alquilar una y vivir en la otra. Estas casas están situadas en un callejón sin salida, conocido como Pub Court, un estrecho recodo que sale de la carretera de diligencias de Londres y Brighton. Pub Court es conocido por las autoridades sanitarias, desde hace 10 años, como un auténtico foco de fiebre. Y como las casas que Murray compró, las 7 y 8, se encuentran al final del callejón sin salida, sin posibilidad de ventilación adecuada, me atrevería a decir que el hombre las consiguió por muy poco dinero. Le dijo al inspector que había tenido grandes dificultades para encontrar un inquilino para la casa que deseaba alquilar. En consecuencia, cuando, hace unas 3 semanas, una señora vestida de monja le hizo una oferta, él inmediatamente cerró el trato. La señora se identificó simplemente como hermana Mónica, y declaró que pertenecía a una hermandad no confesional, fundada recientemente por una señora adinerada, que deseaba mantener su nombre en secreto. La hermana Mónica no dio referencias, sino que pagó un mes de alquiler por adelantado, afirmando que deseaba tomar posesión de la casa inmediatamente y convertirla en un hogar para huérfanos. No dio referencias, y alquiló la casa para acoger huérfanos en ella, murmuró Loveday, escribiendo con fuerza y rapidez en su cuaderno. Murray no puso objeción a esto, continuó el señor Dyer. Y en consecuencia, al día siguiente, la hermana Mónica, acompañada de otras 3 hermanas, y algunos de los niños, tomó posesión de la casa. La amueblaron con lo más básico, procedente de tiendas baratas del barrio. Durante un tiempo, dijo Murray, creyó haber conseguido inquilinos muy deseables, pero durante los últimos 10 días, ha comenzado a tener sospechas sobre su verdadera naturaleza, y consideró su deber comunicarlas a la policía. Al parecer, entre sus posesiones, estas hermanas cuentan con un burro viejo y una carreta pequeña. Con ella, emprenden a diario una especie de gira de mendicidad por los pueblos colindantes, trayendo cada noche un montón de víveres desechados en el mercado, y fardos de ropa vieja. Ahora viene el hecho extraordinario, en el que Murray basa sus sospechas. Dice, y Gunning confirma su afirmación, que en cualquier dirección que esas hermanas vayan con su carreta, es seguro que habrá robos o intentos de robo. Hace una semana, se dirigieron hacia Harley, donde, en una casa apartada, fueron recibidos con mucha amabilidad por un caballero adinerado. Esa misma noche, intentaron entrar en la casa de dicho caballero, intento que fue felizmente frustrado, por los ladridos del perro de la casa. Y así sucesivamente, en otros casos que no necesito mencionar. Murray,
Sugiere que sería conveniente vigilar de cerca los movimientos diarios de estas hermanas, y que la policía debería reforzar la vigilancia, en los distritos que han tenido el honor de recibir una visita matutina de ellas. Gunning coincide con esta idea, por lo que me ha pedido que solicite tus servicios. Loveday cerró su cuaderno. Supongo que Gunning encontrará para mí algún sitio donde instalarme, dijo. Sí, lo tiene todo arreglado. Él subirá a tu vagón en Mersham, la estación antes de Red Hill. Debe sacar la mano por la ventanilla, con el periódico de la mañana, para que él pueda localizar el compartimento en el que viajas. Por cierto, da por hecho que tomarás el tren de las 11 en la estación Victoria. Parece que Murray ha tenido la amabilidad de poner su casita a disposición de la policía, pero Gunning no cree que el espionaje se pueda llevar a cabo tan bien allí, como desde otros lugares. La presencia de un desconocido, en un callejón como ese, llamaría necesariamente la atención. Así que te ha alquilado una habitación en una tienda de telas, que da directamente a la entrada del callejón. Esta tienda tiene una puerta privada, de la que tendrás la llave, y podrás entrar y salir cuando quieras. Se supone que eres una institutriz en busca de empleo, y Gunning te proporcionará cartas de recomendación falsas, para que puedas hacer más creíble esa idea. Sugiere que solo ocupes la habitación durante el día. Por la noche, encontrarás un alojamiento mucho más cómodo, en el Hotel Laker, a las afueras del pueblo. Estas fueron aproximadamente las instrucciones que el señor Dyer creyó conveniente dar a Loveday Brooke, antes de que ella partiera hacia Reigate, para hacerse cargo de la investigación. El tren que salió de la estación Victoria, a las 11 de la mañana, llevaba a Loveday a bordo. No dejaron atrás la niebla londinense, hasta encontrarse bien lejos, al otro lado de Purley. Cuando el tren se detuvo en Mersham, Loveday, según lo acordado, agitó un periódico por la ventanilla, y a su señal, un hombre alto, con aspecto de soldado, se dirigió a su vagón, y subiendo de un salto, se sentó frente a ella. Se presentó como el inspector Gunning, le recordó un encuentro anterior, y como era de esperar, derivó la conversación hacia las sospechosas circunstancias que estaban empeñados en investigar. No nos conviene que nos vean juntos, dijo. Me conocen a kilómetros de distancia, y cualquiera que la vea a usted en mi compañía, podría sospechar que es mi ayudante. Caminé de Red Hill a Mersham, a propósito, para evitar que me reconocieran en el andén de Red Hill. Pero, a mitad de camino, para mi gran disgusto, me encontré con un hombre, con traje de obrero y una caja de herramientas. Sin embargo, me di la vuelta, y lo esquivé, tomando un atajo por un callejón. Maldita sea, añadió con un sobresalto repentino, mirando hacia el andén. Disculpe, pero es que acabo de ver ahí al tipo del que le hablaba. Después de todo, no pude esquivarlo, y sin duda nos ha visto, con el tren yendo a paso de tortuga. Fue una lástima que estuviera usted sentada junto a la ventana, señorita Brooke. Ese hombre podría reconocerla después. No se preocupe, repuso Loveday. Mi velo es una especie de disfraz, y no creo que haya podido distinguir claramente mi rostro. Todo lo que ella había visto, en el breve vistazo que pudo echar al andén, era a un hombre alto y corpulento, caminando por un apartadero de la vía. Llevaba la gorra calada hasta los ojos, y en la mano cargaba una cesta de obrero. Gunning parecía muy molesto por la situación. En lugar de apearnos en Red Hill, dijo, seguiremos hasta Three Bridges, y esperaremos allí un tren a Brighton, que nos traiga de vuelta, lo que le permitirá llegar a su habitación, cuando ya haya anochecido. No quiero que la vean, antes de que haya podido siquiera empezar a trabajar. Luego, volvieron a su discusión sobre la hermandad de Red Hill. Se denominan a sí mismas no confesionales, sea lo que sea que eso signifique, dijo Gunning. Afirman que no tienen conexión con ninguna secta religiosa, a veces asisten a un lugar de culto,
a veces a otro, a veces a ninguno. Se niegan a revelar el nombre del fundador de su orden, y en realidad, nadie tiene derecho a exigírselo, pues hasta el momento, el caso es una mera sospecha. Y puede ser pura coincidencia, que los intentos de robo hayan seguido sus pasos en este vecindario. Pero si el rostro de un hombre basta para juzgar si es un criminal, el de la hermana Mónica, a mi juicio, resulta más que sospechoso. Después, pasaron revista a las principales familias residentes en el pueblo. Dijo Gunning, desplegando un papel, es un mapa que he dibujado especialmente para usted. Abarca el distrito por 10 millas alrededor de Red Hill, y cada casa de campo importante está marcada con tinta roja. Aquí, además, hay un índice de esas casas, con observaciones especiales para cada una de ellas. Loveday estudió el mapa durante un minuto aproximadamente, y luego dirigió su atención al índice. Veo que esas 4 casas que ha marcado, dijo, son las que ya se han intentado robar. No creo que las revise, pero las marcaré como dudosas. La banda de ladrones, porque por supuesto, es una banda, podría seguir nuestro razonamiento y considerar esas casas como puntos débiles. Aquí hay una que revisaré, casa vacía durante los meses de invierno. Eso significa que los propietarios envían la vajilla y las joyas al banco durante su ausencia. Y esta también se puede tachar, padre y 4 hijos, todos atletas y deportistas, lo que significa que siempre tienen armas de fuego a mano. No creo que los ladrones los molesten. Vaya, ahí tenemos algo. Una casa que se marcaría como tentadora en la lista de un ladrón, Wooten Hall. Veo que recientemente cambió de manos, y fue reconstruida, con pasillos y corredores complicados. Espléndida vajilla familiar, dejada enteramente al cuidado del mayordomo. Me pregunto, ¿el dueño de esa casa confía en su mayordomo para conservar su plata? Un sirviente deshonesto proporcionaría una docena de mapas del lugar, por medio soberano. ¿Qué significan estas iniciales, EL, escritas junto a la siguiente casa en la lista, cuyo nombre es North Cape? Iluminación eléctrica, contestó Gunning. Creo que casi podría descartar esa casa también. Considero que la iluminación eléctrica es una de las mayores protecciones contra los ladrones que un hombre puede darle a su casa. Sí, si no se basa exclusivamente en ello, pues podría ser una trampa en ciertas circunstancias. Veo que este caballero también tiene una casa magnífica y objetos valiosos. En efecto, el señor Harrison es un hombre rico y muy popular en el barrio. ¿Es la única casa del barrio que está iluminada con electricidad? Sí, señorita Brooke, y ojalá no fuera así. Si la iluminación eléctrica estuviera de moda, le ahorraría muchos problemas a la policía, en estas oscuras noches de invierno. Los ladrones encontrarían la manera de afrontar esa situación, no lo dude, repuso Loveday. Han sofisticado mucho sus técnicas de robo en los últimos tiempos. Ya no acechan como hace 50 años, con trabucos y porras, ahora conspiran, planean, urden y recurren a la imaginación y los recursos artísticos. Por cierto, a menudo pienso que las novelas policíacas populares, que parecen tener una gran demanda hoy en día, deben ser, a veces, extraordinariamente útiles para la delincuencia. En Three Bridges, tuvieron que esperar tanto tiempo el tren de regreso, que ya casi anochecía, cuando Loveday regresó a Red Hill. El señor Gunning no la acompañó, pues se había bajado en una estación anterior. Loveday había ordenado que le enviaran su maleta directamente al Hotel Laker, donde había reservado una habitación por telegrama desde la estación Victoria. Así que, sin equipaje, salió sigilosamente de la estación de Red Hill, y se dirigió directamente a la tienda de telas de London Road. No tuvo dificultad en encontrarla, gracias a las indicaciones precisas del inspector. Las farolas se encendían en el tranquilo pueblito a medida que avanzaba,
y al girar hacia London Road, los comerciantes iluminaban sus escaparates a ambos lados. Unos metros más allá, una zona oscura entre las tiendas iluminadas, le mostró dónde se separaba Pub Court de la vía pública. La puerta lateral de una de las tiendas, que se alzaba en la esquina de la calle, parecía ofrecerle un puesto de observación, desde el que podía ver sin ser vista. Y allí, Loveday, encogiéndose entre las sombras, se atrincheró para observar el callejón y a sus habitantes. Lo encontró tal como se lo habían descrito, un conjunto de casas de 4 habitaciones, de las cuales más de la mitad estaban desocupadas. Los números 7 y 8, al final de la calle, presentaban un aspecto ligeramente menos descuidado que las demás viviendas. El número 7 estaba en completa oscuridad, pero en la ventana superior del número 8 se veía lo que parecía ser una luz de noche encendida, por lo que Loveday conjeturó que posiblemente esa era la habitación destinada como dormitorio para los niños. Mientras observaba la sede de la presunta hermandad, las propias hermanas, al menos 2 de ellas, aparecieron en la calle principal, con su carreta tirada por un burro. Formaban un extraño cortejo. Una hermana, vestida con un hábito de monja de sarga azul oscuro, guiaba al burro por las riendas. Otra hermana, vestida de manera similar, caminaba junto a la carreta, en la que iban sentados 2 niños de aspecto enfermizo. Evidentemente, regresaban de uno de sus largos recorridos por el campo, y a menos que se hubieran extraviado, y se hubieran retrasado, ciertamente parecía una hora tardía, para que los pequeños estuvieran fuera. Al pasar bajo la farola de gas, Loveday vislumbró los rostros de las hermanas. Con la descripción del inspector Gunning en mente, fue fácil identificar a la mujer mayor y más alta, como la hermana Mónica, por su rostro tosco y de expresión adusta. En marcado contraste con este rostro amenazador, estaba el de la hermana más joven. Loveday solo pudo verlo brevemente, pero ese breve vistazo fue suficiente para grabarlo en su memoria, como de una tristeza y belleza inusuales. Cuando el burro se detuvo en la entrada del callejón, Loveday oyó que uno de los niños se dirigía a esta joven de aspecto triste como «hermana Ana», y preguntaba lastimeramente cuándo iban a comer. «Ahora, enseguida», dijo la hermana Ana, sacando al pequeño del carro, y llevándolo en brazos por el callejón, hasta la puerta del número 8, que se abrió al acercarse. La otra hermana hizo lo mismo con el otro niño. Luego, ambas hermanas regresaron, descargaron el carro con diversos bultos y cestas, y hecho esto, se llevaron el viejo burro y el carro por el camino, posiblemente a los establos de un vendedor ambulante cercano. Un hombre que pasaba en bicicleta, intercambió unas palabras de saludo con las hermanas cuando pasaron. Luego, se bajó de su bicicleta en la esquina del callejón, y avanzó por el camino pavimentado, hasta la puerta del número 7. La abrió con una llave, y después, empujando la bicicleta delante de él, entró en la casa. Loveday dio por sentado que este hombre debía ser el John Murray del que había oído hablar. Lo había examinado atentamente al pasar junto a ella, y había visto que era un hombre moreno y de facciones bien formadas, de unos 50 años. Se felicitó por su buena suerte, al haber visto tanto, en tan breve espacio de tiempo. Y saliendo de su rincón protegido, dirigió sus pasos hacia la tienda de telas, que estaba al otro lado de la calle. Fue fácil encontrarla. Golightly era el singular nombre que figuraba sobre la fachada de la tienda, donde se exhibían diversos productos, pensados para satisfacer las necesidades de los sirvientes, y de las clases más pobres en general. Un hombre alto y corpulento, parecía estar mirando el escaparate. Loveday tenía el pie en el umbral de la entrada privada del comerciante, y su mano en el llamador, cuando este individuo, girándose repentinamente, le descubrió su identidad. Ella lo reconoció de inmediato, como el obrero que tanto había perturbado la serenidad del señor Gunning. Era cierto que llevaba un bombín en lugar de una gorra de obrero, y que ya no cargaba una cesta de herramientas. Pero era imposible que alguien,
con tan buen ojo para las siluetas como Loveday, no reconociera la postura de la cabeza, y la manera de andar, del hombre que ella había visto caminando por la estación. No le dio tiempo a observarlo con atención, porque él se dio la vuelta rápidamente, y desapareció por una callejuela. El trabajo de Loveday parecía ahora plagado de dificultades. Allí estaba, por así decirlo, atrapada en su propia emboscada, pues no cabía duda de que durante todo el tiempo que había estado observando a las hermanas, ese hombre, desde una posición ventajosa, la había estado observando a ella. La señora Golightly le pareció una persona cortés y atenta. Acompañó a Loveday a su habitación, encima de la tienda, y le trajo las cartas que el inspector Gunning se había encargado de enviarle por correo durante el día. Luego le proporcionó pluma y tinta, y a petición de Loveday, un café fuerte, que según dijo, con un ligero toque de humor, mantendría despierto a un lirón durante todo el invierno sin pestañear. Mientras la amable casera se ocupaba de arreglarle la habitación, Loveday tenía algunas preguntas que hacerle, sobre la hermandad que vivía en el patio de enfrente. Sin embargo, la señora Golightly no pudo decirle al respecto más de lo que ya sabía, salvo que comenzaban sus rondas cada mañana a las 11 en punto, y que antes de esa hora, nunca se las veía fuera de su puerta. La guardia de Loveday esa noche fue infructuosa. Permaneció sentada, con la lámpara apagada, y protegida de las miradas del exterior, hasta cerca de la medianoche, con la mirada fija en los números 7 y 8 de Pub Court. Pero ni una sola puerta que se abriera o cerrara en ninguna de las casas recompensó su vigilancia. Las luces se encendieron en los pisos inferiores y superiores de ambas casas, y luego se apagaron entre las 9 y las 10 de la noche. Después de eso, ninguna de las viviendas mostró señales de vida. Y a lo largo de las largas horas que duró aquella guardia, volvía a ver en su mente, como si de algún modo estuviera fijado en su retina, el dulce y triste rostro de la hermana Ana. Le resultaba difícil explicar por qué ese rostro la atormentaba tanto. Tiene un pasado y un futuro tristes escritos en él, como un todo desesperanzado, se dijo a sí misma. Aquí estoy, parece decir su semblante, indefensa y sin esperanza. Los relojes de la iglesia daban la medianoche, mientras Loveday se dirigía por las oscuras calles hacia su hotel en las afueras del pueblo. Al pasar bajo el túnel del ferrocarril, que terminaba en el camino rural, el eco de unos pasos no muy lejanos llegó a sus oídos. Cuando se detuvo, se detuvieron; cuando ella continuó, continuaron, y supo que una vez más la seguían y la vigilaban, aunque la oscuridad del túnel le impedía ver siquiera la sombra del hombre que la seguía de cerca. La mañana siguiente amaneció fría y gélida. Loveday estudió su mapa y el índice de las casas de campo mientras desayunaba, y luego salió a dar un paseo rápido por el camino rural. Sin duda, en Londres las calles estaban cubiertas de niebla amarilla. Aquí, sin embargo, la brillante luz del sol se filtraba entre las ramas desnudas de los árboles y los setos sin hojas, formando un millar de lentejuelas de escarcha, convirtiendo el prosaico camino en un mundo encantado. Loveday le dio la espalda al pueblo, y se dispuso a seguir el camino que serpenteaba colina abajo, en dirección a un pueblo llamado Northfield. Aunque era temprano, no iba a tener ese camino para ella sola. Una yunta de caballos robustos avanzaba penosamente hacia su trabajo en las minas. Un joven en bicicleta pasó velozmente, aprovechando la pendiente descendente del camino. La miró fijamente al pasar, luego aflojó el paso, desmontó, y la esperó en la cima de la colina. «Buenos días, señorita Brooke», dijo, levantando su gorra al verla pasar a su lado. «¿Puedo hablar 5 minutos con usted?» El joven que la abordó no tenía la apariencia de un caballero. Era un joven apuesto, de rostro radiante, de unos 22 años, vestido con ropa de ciclista. Llevaba la gorra echada hacia atrás sobre su cabello rubio, espeso y rizado. Loveday, al mirarlo,
no pudo evitar pensar en lo bien que quedaría al frente de una tropa de caballería, dando la orden de cargar contra el enemigo. El muchacho condujo su bicicleta hacia el costado del sendero. «Tienes ventaja sobre mí», dijo Loveday. «Parece que me conoces, pero yo no tengo la menor idea de quién eres». «No, claro», dijo él. «Aunque sé quién es usted, es imposible que usted me conozca. Soy del norte, y estuve presente, hace un mes, en el juicio del anciano señor Craven, de Troit's Hill. De hecho, fui allí como reportero de un periódico local». Observé su rostro con tanta atención mientras declaraba, que lo reconocería en cualquier lugar entre mil. «¿Y tu nombre es?», preguntó Loveday con cierta reticencia. «George White, de Grenfell. Mi padre es copropietario de uno de los periódicos de Newcastle. Yo también tengo cierta inclinación a la literatura, y a veces colaboro como reportero, y a veces como editorialista en ese periódico». Miró su bolsillo lateral, del que sobresalía un pequeño volumen de poemas de Tennyson. Los hechos que había expuesto no parecían invitar a comentarios, y Loveday se limitó a exclamar: «Pues muy bien». El joven volvió al tema, que evidentemente ocupaba sus pensamientos. «Tengo motivos especiales para alegrarme de haberla encontrado esta mañana, señorita Brooke», continuó, acompasando sus pasos con los de ella. «Estoy en un gran apuro, y creo que usted es la única persona en el mundo que puede ayudarme a salir de él. Tengo algunas dudas sobre mi capacidad para ayudar a alguien a salir de problemas», dijo Loveday. «Según mi experiencia, nuestros problemas son parte de nosotros mismos, tanto como nuestra piel lo es de nuestro cuerpo». «Bueno, pero no serán problemas tan graves como los míos», dijo White. Se interrumpió un momento, y con un repentino torrente de palabras, le contó cuál era el problema. Llevaba un año comprometido con una joven, que hasta hacía poco, había desempeñado las funciones de institutriz, en una casa grande cerca de Redhill. «¿Podrías darme el nombre de esa casa?», interrumpió Loveday. «Claro. Se llama Wooten Hall, y mi novia se llama Annie Lee». «Me da igual quien lo sepa». Echó la cabeza hacia atrás al decir esto, como si le encantara anunciarlo a todo el mundo. «La madre de Annie», continuó, «murió cuando ella era un bebé, y ambos pensábamos que su padre también había muerto. Pero, de repente, hace unas 2 semanas, Annie se enteró de que, en lugar de estar muerto, estaba cumpliendo condena en la prisión de Portland, por algún delito cometido años atrás». «¿Sabes cómo Annie se enteró de eso?», preguntó Loveday. «Solo sé que de repente recibí una carta suya comunicándomelo, y al mismo tiempo, rompiendo su compromiso conmigo. Le respondí de inmediato, diciéndole que no permitiría que se rompiera el compromiso, y que me casaría con ella mañana mismo, si me aceptaba. No respondió a esta carta. En su lugar, llegaron unas líneas de la señora Copeland, la dueña de Wooten Hall, diciendo que Annie había abandonado su puesto en la casa, y se había unido a una hermandad. Y la señora Copeland le había dado su palabra a Annie, de no revelar a nadie el nombre ni el paradero de esa hermandad. Y supongo que crees que yo soy capaz de hacer lo que la señora Copeland se comprometió a no hacer, ¿no es así?» «Así es, señorita Brooke», exclamó el joven con entusiasmo. «Hace usted cosas maravillosas, todo el mundo lo sabe. Parece como si, cuando se necesita averiguar algo, usted simplemente entra en un lugar, mira a su alrededor, y en un instante, todo se aclara como el día». «No puedo atribuirme poderes tan maravillosos», repuso Loveday con modestia. «Sin embargo, en este caso, no se necesita ninguna habilidad especial para averiguar lo que desea saber, pues creo que ya he encontrado las huellas de la señorita Annie Lee». «Señorita Brooke, ¿es eso cierto?». «Por supuesto, no puedo decirlo con certeza, pero es un asunto que puedes resolver fácilmente por ti mismo, resolverlo, además, de una manera que me será de gran ayuda».
Estaré encantado de poder serle de cualquier utilidad, exclamó White, tan entusiasmado como antes. Gracias, me explicaré, continuó Loveday. Vine aquí especialmente, para vigilar los movimientos de cierta hermandad, que de alguna manera, ha despertado las sospechas de la policía. Bueno, me he dado cuenta de que, en lugar de poder hacerlo, me vigilan tan de cerca, posiblemente, por cómplices de estas hermanas, que a menos que pueda hacer mi trabajo por encargo, mejor vuelvo a la ciudad de inmediato. Ya veo. Quiere que yo sea ese ayudante, ¿verdad? Exacto. Quiero que vayas a la habitación que he alquilado en Red Hill, que te sientes junto a la ventana, procurando, por supuesto, que nadie te vea, y vigiles lo más de cerca posible los movimientos de esas hermanas. Luego, envíame los informes al hotel, donde permaneceré encerrada desde la mañana hasta la noche. Es la única manera de despistar a mis insistentes espías. Al hacer esto por mí, también te estarás haciendo un favor a ti mismo, pues no me cabe duda de que bajo la capucha de sarga azul de una de las hermanas, descubrirás el bonito rostro de la señorita Annie Lee. Mientras hablaban, siguieron caminando, y llegaron a la cima de la colina, al comienzo de la pequeña calle, que constituía todo el pueblo de Northfield. A su izquierda, se encontraba la escuela del pueblo, y casi enfrente, al otro lado del camino, bajo un grupo de olmos, se alzaba la iglesia. Más allá, a ambos lados del camino, había 2 hileras de casitas con pequeños jardines al frente, y en medio de estas casitas, un letrero colgante, bajo una farola, anunciaba una oficina de correos y telégrafos. Ahora que hemos llegado a la zona habitada del pueblo, dijo Loveday deteniéndose, lo mejor será que nos separemos. No nos conviene que nos vean juntos, o mis espías desviarán su atención de mí, hacia ti, y tendré que buscar otro ayudante. Será mejor que salgas en bicicleta hacia Red Hill ahora mismo, y yo regresaré caminando tranquilamente. Ven a mi hotel sin falta a la 1, e infórmame de todo lo sucedido. No digo nada concreto sobre la remuneración, pero te aseguro que, si sigues mis instrucciones al pie de la letra, tus servicios serán ampliamente recompensados. Aún quedaban algunos detalles por arreglar. White, según dijo, solo había estado un día y una noche en el pueblo, y debía darle instrucciones específicas sobre la ubicación de la tienda de telas. Loveday le aconsejó que no llamara la atención, yendo a la puerta privada del comerciante, sino que entrara en la tienda como si fuera un cliente, y luego le explicara el asunto a la señora Golightly, quien sin duda, estaría en su lugar detrás del mostrador. Debía decirle que era el hermano de la señorita Smith, que había alquilado una habitación, y pedirle permiso para atravesar la tienda hasta esa habitación, ya que su hermana le había encomendado ocuparse de su correspondencia, mientras ella estaba ausente. Muéstrale la llave de la puerta, aquí está, dijo Loveday, entregándole la llave. Será tu credencial, y dile que no querías usarla sin su permiso. El joven cogió la llave, e intentó guardarla en el bolsillo de su chaleco, pero encontró que éste estaba ocupado, y entonces la transfirió a un bolsillo lateral de su chaqueta. Todo este tiempo, Loveday estuvo observándolo. Encontrarás una máquina de escribir excelente en la habitación, dijo, mientras el joven volvía a montar en su bicicleta. Y espero que la aproveches, para describirme los movimientos de esas hermanas por el pueblo. Estoy segura de que tendrás algo concreto que decirme, cuando me traigas tu primer informe a la 1. White volvió a prorrumpir en una profusión de agradecimientos, y luego, levantando su gorra en señal de saludo, puso en marcha su bicicleta, a un ritmo bastante bueno. Loveday lo observó mientras descendía por la pendiente de la colina, y se perdía de vista. Luego, en lugar de seguirlo tranquilamente, como había dicho que haría, giró sus pasos en dirección opuesta por la calle del pueblo. Era un pueblo rural ideal. Niños pulcramente vestidos y de cara regordeta, camino a la escuela, hacían pequeñas reverencias al paso de Loveday.
Cada cabaña era la viva imagen de la limpieza y la pulcritud, y aunque el otoño ya estaba avanzado, los jardines estaban llenos de crisantemos de floración tardía, y rosas de Navidad de floración temprana. Al final del pueblo, Loveday divisó de repente una gran y elegante mansión de ladrillo rojo. Tenía una amplia fachada a la carretera, desde la cual se extendían extensos terrenos de recreo. A la derecha, un poco hacia atrás de la casa, se alzaban lo que parecían ser unos establos grandes y espaciosos, e inmediatamente contiguo a estos establos, había un cobertizo bajo, de ladrillo rojo, evidentemente construido hacía poco tiempo. Aquel cobertizo despertó la curiosidad de Loveday. ¿Esta casa se llama North Cape?, le preguntó a un hombre, que en ese momento pasaba por allí con un pico y una pala. El hombre respondió afirmativamente, y Loveday, entonces, hizo otra pregunta. ¿Podría decirme qué es ese pequeño cobertizo, cerca de la casa, y para qué se utiliza? El rostro del hombre se iluminó, como si fuera un tema sobre el que le gustaba que le preguntaran. Explicó que ese pequeño cobertizo era la sala de máquinas donde se generaba y almacenaba la electricidad que iluminaba North Cape. Luego, con orgullo, como si le interesara personalmente, se explayó en el hecho de que North Cape era la única casa, cercana o lejana, que contaba con iluminación eléctrica. Supongo que los cables pasan por debajo del suelo hasta la casa, dijo Loveday, buscando en vano señales de ellos en cualquier lugar. El hombre estuvo encantado de entrar en detalle sobre el asunto. Dijo que había ayudado a tender esos cables. Eran dos, uno de suministro y otro de retorno, y estaban tendidos a 1 metro bajo tierra, en cajas llenas de brea. Estos cables se conectaban a depósitos en la sala de máquinas, donde se almacenaba la electricidad, y tras pasar bajo tierra, entraban en la casa. Loveday escuchó atentamente estos detalles, y luego observó con calma la casa y sus alrededores. Después, desanduvo sus pasos por el pueblo, deteniéndose, sin embargo, en la oficina de correos y telégrafos, para enviar un telegrama al inspector Gunning. Estaba en clave, y decía lo siguiente: confíe únicamente en el químico y el comerciante de carbón durante todo el día. L.B. Después de esto, aceleró el paso, y en algo más de 3/4 de hora, estaba de nuevo en su hotel. Allí, encontró más vida que cuando lo dejó, a primera hora de la mañana. A un par de millas de distancia, iba a haber una reunión de cazadores, y un buen número de ellos rondaban el vestíbulo del hotel, comentando las posibilidades de cazar, tras la helada de la noche anterior. Loveday se abrió paso entre la multitud con paso tranquilo, y no había hombre que no fuera objeto de su aguda mirada. No había motivo de sospecha. Evidentemente, todos eran lo que parecían ser, hombres de voz fuerte, buenos jinetes, preparados para una jornada de caza. Pero, y aquí, la mirada de Loveday se dirigió más allá del patio del hotel, al otro lado del camino. ¿Quién era aquel hombre, con una podadera entre sus manos, cortando el seto? Era un anciano de rasgos delgados, hombros redondeados y un sombrero torcido. Tal vez sería mejor no dar por sentado tan precipitadamente que sus espías se habían retirado y la habían dejado libre para hacer su trabajo. Subió a su habitación. Estaba situada en el primer piso, en la parte delantera de la casa, y por lo tanto, tenía una buena vista de la carretera principal. Se situó a una distancia considerable de la ventana, y colocándose en un ángulo, desde el que podía ver sin ser vista, observó atentamente el seto. Y cuanto más miraba, más convencida estaba, de que el verdadero trabajo de aquel hombre era algo más que lo que la podadera en sus manos parecía querer demostrar. Y cuando Loveday complementó su visión con unos potentes prismáticos, pudo captar las miradas furtivas que el hombre, desde debajo de su sombrero, dirigía hacia su ventana. No cabía duda, sus movimientos estaban siendo vigilados de cerca. Ahora, era de suma importancia que se comunicara con el inspector Gunning durante la tarde,
la cuestión era cómo hacerlo. De pronto, Lovell encontró la respuesta de forma extraordinaria. Levantó la persiana, descorrió la cortina, y se sentó, a plena vista, en una mesita frente a la ventana. Luego, sacó un tintero, un paquete de tarjetas postales, y con pluma rápida, se puso a escribirlas. Aproximadamente 1 hora y media después, White entró en la habitación, según lo acordado, para informar a la señorita Brooke sobre todo lo sucedido en el número 8 de Pub Court. Encontró a Lovell, todavía sentada ante la ventana, pero no con materiales de escritura delante de ella, sino con aguja e hilo en la mano, con los que estaba remendando sus guantes. «Regresaré a la ciudad en el primer tren, mañana por la mañana», dijo al entrar. «Aquí tiene su informe». White parecía estar eufórico. «La he visto, Amian y Lee», exclamó. «La tienen en su poder, esas malditas hermanas, pero no la retendrán, no, ni aunque tenga que derribar la casa para sacarla de allí». «Bueno, ahora que ya sabes dónde está, puedes tomarte tu tiempo para rescatarla», dijo Lovell con calma. «Espero, sin embargo, que no me hayas traicionado, y te hayas traicionado a ti mismo, al intentar hablar con ella, porque si es así, tendré que buscar a otro ayudante». «Por supuesto que no, señorita Brooke», respondió White indignado. «Cumplí con mi deber, aunque me costó verla, vigilando a esos niños y metiéndolos en el carro, sin decirle ni una palabra, sin siquiera poderla saludar con la mano». «¿Salió ella con el carro hoy?», preguntó Lovell. «No, solo metió a los niños en el carrito con una manta, y luego regresó a casa. 2 hermanas mayores, feísimas, salieron con ellos. Los observé desde la ventana, hasta que se perdieron de vista, y luego bajé corriendo las escaleras, me subí a mi bicicleta, y los seguí rápidamente, sin perderlos de vista durante más de 1 hora y media». «¿Y cuál era su destino hoy?». «Wooten Hall». «Bien, tal como esperaba», repuso Lovell, sin levantar la vista de su costura. «¿Tal como lo esperaba?», repitió White intrigado. «Disculpa, olvidé que desconoces la naturaleza de las sospechas que rodean a esta hermandad, y las razones que tengo para pensar que Wooten Hall, en esta época del año, podría tener un atractivo especial para ellas». White continuó mirándola fijamente. «Señorita Brooke», dijo entonces, en un tono solemne. «Cualesquiera que sean las sospechas que puedan pesar sobre esa hermandad, me juego la vida, a que mi Annie no ha tenido nada que ver con ninguna maldad que esa gente haya podido cometer». «Bueno, sí, es muy probable que tu Annie haya sido, de alguna manera, persuadida para unirse a esas hermanas, que se hayan apropiado de ella, igual que se han apropiado de esos pobres huerfanitos». «Exacto», exclamó él, con entusiasmo. «Esa fue la idea que se me ocurrió, cuando me habló de ellas en la colina». «¿Y qué hicieron las hermanas cuando llegaron a Wooten Hall?», interrumpió Lovell. «Una de las 2 hermanas se detuvo frente a la puerta, y esperó fuera en la carreta, mientras la otra subía sola a la casa. Permaneció dentro, creo, 1/4 de hora, y cuando regresó, la seguía un sirviente con un bulto y una cesta». «Ajá», exclamó Lovell. «Creo que en esa cesta llevaban algo más que ropa vieja y comida». White se paró frente a ella, observándola con una mirada dura y firme. «Señorita Brooke», dijo en ese momento, con una voz que coincidía con la expresión de su rostro. «¿Cuál cree usted que era el verdadero objetivo de estas mujeres al ir a Wooten Hall esta mañana? Bueno, piensa una cosa. Si quisieras ayudar a una banda de ladrones a entrar en Wooten Hall esta noche, ¿no te interesaría mucho obtener la información de que el dueño de la casa está ausente? ¿No querrías saber que 2 de los sirvientes que dormían en la casa han sido despedidos recientemente y sus puestos aún no han sido cubiertos? ¿O poseer la certeza de que los perros nunca se sueltan por la noche?
Estos son detalles sobre esa casa, que he recopilado sin moverme de mi silla, y estoy convencida de que es muy posible que sean ciertos. Al mismo tiempo, si yo fuera un ladrón experimentado, no me conformaría con la información que probablemente sea cierta, sino que me aseguraría de obtener la que sea segura, y así pondría a mis cómplices a trabajar en ello. ¿Entiendes? White se cruzó de brazos y la miró. ¿Qué piensa usted hacer?, preguntó, en tono breve y brusco. Loveday lo miró fijamente a la cara. Comunícate con la policía de inmediato, respondió. Y te agradecería enormemente que le enviaras cuanto antes una nota mía al inspector Gunning en Reigate. ¿Y qué pasa con Annie? No creo que debas preocuparte por eso. No me cabe duda de que cuando se investiguen las circunstancias de su ingreso en la hermandad, se demostrará que fue tan engañada y manipulada, como lo fue ese hombre, John Murray, que tan insensatamente alquiló su casa a esas mujeres. Recuerda, Annie cuenta con la palabra de la señora Copeland, para respaldar su integridad. White permaneció en silencio por un rato. Luego preguntó: ¿qué tipo de nota desea que le lleve al inspector? Puedes leerla mientras la escribo, si quieres, respondió Loveday. Sacó una tarjeta, y con un lápiz, escribió lo siguiente: Button Hall está amenazado esta noche, concentre su atención allí. L.B. White leyó las palabras, con una expresión curiosa en sus hermosos rasgos. Bien, dijo, tan secamente como antes. Entregaré esta nota al inspector Gunning, pero no volveré a espiar para usted, es un oficio que no me gusta. Creo que hay una manera sencilla y rápida de hacer lo que verdaderamente me preocupa, y eso haré, para sacar a mi Annie de esa guarida. Luego, tomó la tarjeta que la señorita Brooke le entregó tras sellarla, y salió rápidamente de la habitación. Loveday, desde la ventana, lo observó montar en su bicicleta. ¿Fue cosa de su imaginación, o hubo una fugaz y furtiva mirada de reconocimiento, entre White y el hombre de la podadora, al otro lado del camino? Loveday parecía decidida a facilitarle el trabajo a su espía. En aquel corto día de invierno, la noche se acercaba, y su habitación estaría pronto demasiado oscura, para poder ser vista desde el exterior. Encendió la lámpara de gas que colgaba del techo, y aún con las persianas y las cortinas descorridas, ocupó su lugar habitual junto a la ventana, extendió material de escritura ante ella, y comenzó a redactar un largo y detallado informe para su jefe en Lynch Court. Aproximadamente media hora después, al echar un vistazo al otro lado de la calle, vio que el hombre de la podadora había desaparecido, pero que dos vagabundos de aspecto desagradable estaban sentados bajo un árbol, comiendo pan y queso. Evidentemente, su intención era, de una forma u otra, no perderla de vista mientras permaneciera en Red Hill. Mientras tanto, White había enviado la nota de la señorita Brooke al inspector Gunning, y había desaparecido con su bicicleta una vez más. Cuando Gunning recibió la nota de Loveday, la leyó sin inmutarse. Luego, cruzó la habitación hasta la chimenea, y acercó la tarjeta lo más posible al fuego sin quemarla. Recibí un telegrama de la señorita Brooke esta mañana, dijo el inspector, al ayudante que estaba con él en ese momento. Me decía que confiara en el químico y el carbonero durante el día de hoy, y eso, por supuesto, significa que me escribiría con tinta invisible. Sin duda, este mensaje escrito a lápiz, sobre Button Hall, no significa nada. La verdadera información aparecerá ahora. Cuando, tras retirar la tarjeta del fuego, el verdadero mensaje de Loveday apareció, destacándose en caracteres claros y audaces, el inspector Gunning exclamó con asombro: ¿Cómo? ¿Qué significa esto? El mensaje, escrito con tinta invisible, decía lo siguiente: North Cape será atacado esta noche. Se trata de una banda de ladrones dispuestos a todo. Prepárense para la lucha.
Sobre todo, vigilen el cobertizo, donde se encuentra el generador de electricidad. Bajo ninguna circunstancia, intente comunicarse conmigo. Me vigilan tan de cerca, que cualquier intento podría frustrar sus posibilidades de atrapar a los ladrones. LB. Esa noche, cuando la luna se puso tras Reigate Hill, se produjo una escena emocionante en North Cape. El Surrey Gazette, en su número del día siguiente, publicó el siguiente artículo, bajo el título, Captura de los ladrones de Redhill. Anoche, en North Cape, la residencia del señor Harrison, fue escenario de una pelea entre la policía y una banda de ladrones. North Cape es la única casa, en kilómetros a la redonda, completamente iluminada con electricidad, pero los ladrones idearon un plan, para que eso no les supusiera un inconveniente. Los asaltantes, 4 en total, se dividieron en 2 grupos, 2 de ellos, recibieron órdenes de entrar y robar en la casa, y los otros 2, de permanecer en el cobertizo donde se almacena la electricidad. A una señal dada, en caso de necesidad, deberían desconectar los cables, sumiendo a los residentes en una repentina oscuridad y confusión, facilitando así la huida de los ladrones. Sin embargo, el señor Harrison había recibido a tiempo el aviso de la policía, alertándole del ataque que iba a sufrir su casa. Él, con sus 2 hijos, todos bien armados, esperaron sentados en la oscuridad del salón, la llegada de los ladrones. Varios agentes de policía estaban apostados, algunos en los establos, otros en dependencias cercanas a la casa, y otros en zonas más alejadas del terreno. Los ladrones entraron por medio de una escalera, colocada contra una ventana de la zona de servicio, que conduce directamente a la habitación del mayordomo y a la caja fuerte donde se guarda la plata. Sin embargo, apenas habían entrado en la casa, la policía, saliendo de su escondite, subió por la escalera tras ellos, cortándoles así la retirada. El señor Harrison y sus 2 hijos, al mismo tiempo, los atacaron por delante, y así, los sinvergüenzas fueron fácilmente acorralados. Fue en la caseta de máquinas donde se produjo la lucha más encarnizada. Los ladrones forzaron la puerta de este cobertizo con sus ganzúas, nada más llegar, ante la mirada de la policía, que estaba emboscada en los establos. Cuando uno de los hombres, capturado en la casa, logró dar la alarma con su silbato, los que estaban en el cobertizo, corrieron hacia los interruptores eléctricos para desconectar los cables. Ante esto, la policía irrumpió en la caseta, y se produjo un combate cuerpo a cuerpo. De no haber sido por la oportuna ayuda del señor Harrison y sus hijos, quienes afortunadamente, habían conjeturado que su presencia allí podría ser útil, es más que probable, que uno de los ladrones, un hombre corpulento, hubiera escapado. Los nombres de los hombres capturados son John Murray y Arthur y George Lee, padre e hijo. El otro hombre tiene tantos alias, que es difícil saber cuál es su verdadero nombre. Todo había sido planeado con astucia y cuidado. El mayor de los Lee, recientemente liberado de prisión por un delito similar, parece haber sido el principal impulsor del asunto. Este hombre tiene un hijo y una hija, que gracias a la bondad de sus amigos, habían alcanzado una posición social bastante favorable, el hijo en una escuela de ingenieros eléctricos en Londres, y la hija como institutriz en Wooten Hall. En cuanto este hombre fue liberado de Portland, parece que descubrió el paradero de sus hijos, e hizo todo lo posible por arruinarlos a ambos. Estaba constantemente en Wooten Hall, intentando inducir a su hija a ser cómplice de un robo en la casa. Esto preocupó tanto a la joven, que abandonó su puesto, y se unió a una hermandad, que se había establecido recientemente en el vecindario. Ante esto, los pensamientos de Arthur Lee tomaron otro rumbo. Indujo a su hijo George, que había ahorrado algo de dinero, a abandonar su trabajo en Londres, y unirse a él en su deshonrosa carrera. El chico es un joven apuesto e inteligente, pero parece tener madera de criminal de primera. En su trabajo como ingeniero eléctrico, conoció a John Murray, quien, según se dice, ha ido de mal en peor últimamente.
Murray era el dueño de la casa alquilada por la hermandad, a la que se había unido la señorita Lee, y evidentemente, a estos tres sinvergüenzas, se les ocurrió la idea de que esta hermandad, cuyos antecedentes eran un tanto misteriosos, podría ser utilizada para desviar la atención de ellos mismos. Con este fin, Murray solicitó a la policía que vigilaran a las hermanas. Y para reforzar las sospechas que había intentado sembrar sobre ellas, él y sus cómplices realizaron débiles intentos de robo en las casas que las hermanas habían visitado pidiendo limosna. Es motivo de congratulación que el complot haya sido desbaratado con éxito, y debemos agradecérselo al inspector Gunning y sus hábiles ayudantes, por la vigilancia y prontitud que han demostrado durante todo el asunto. Loveday se encontraba ya de vuelta en Londres, en la oficina de Lynch Court, cuando leyó este artículo en voz alta. Es exacto, hasta cierto punto, dijo, mientras dejaba el periódico a un lado. Pero quiero saber un poco más del asunto, dijo el señor Dyer. En primer lugar, me gustaría que me explicaras qué fue lo que desvió tus sospechas de las desafortunadas hermanas. La forma en que trataban a los niños, respondió Loveday con prontitud. He visto a delincuentes de todo tipo, tratando a niños, y he notado que, aunque en algún caso puedan tratarlos con cierta amabilidad y ternura, en general son incapaces de hacerlo. Debo admitir que la hermana Mónica no es agradable a la vista, pero había algo absolutamente hermoso en la forma en que sacó al pequeño enfermo del carro, y cogiéndolo en brazos con ternura, lo llevó a la casa. Por cierto, me gustaría preguntarle a algún fisonomista cómo explicaría la fealdad de los rasgos de la hermana Mónica, en contraste con la indudable belleza del joven George Lee. Es evidente que la fealdad no es un distintivo de la maldad, como la belleza no lo es tampoco de la bondad. Otra pregunta, dijo el señor Dyer, sin prestar mucha atención a la digresión de Loveday. ¿Cómo fue que comenzaste a albergar sospechas sobre John Murray? No lo hice de inmediato, aunque al principio me pareció extraño que estuviera tan ansioso por pedir ayuda a la policía, basándose solo en sospechas. Lo más importante que noté de Murray, la primera y única vez que lo vi, fue que había tenido un accidente con su bicicleta, pues en la esquina derecha de su lámpara había una abolladura, y en el cristal una pequeña rotura. A la mañana siguiente, mientras subía la colina hacia Northfield, me abordó un joven montado en esa misma bicicleta. Reconocí de inmediato la rotura en el cristal y la abolladura. Esa fue una pista clave, para que sospecharas también de inmediato, del joven George White. O George Lee, para ser más exactos, comentó el señor Dyer. Así fue, dijo Loveday. Y por supuesto, también desmintió de inmediato su afirmación de ser un forastero en el lugar, y confirmó mi opinión de que su acento no tenía nada de norteño. Otros detalles, de su comportamiento y apariencia, despertaron en mí más sospechas. Por ejemplo, se presentó como reportero de prensa de profesión, y sus manos eran toscas, como son las de un hombre que suele trabajar con ellas. Decía tener algo de literato, pero el Tennyson que asomaba tan visiblemente en su bolsillo, era evidentemente nuevo, totalmente distinto del libro manoseado del estudiante de literatura. Finalmente, cuando intentó, sin éxito, guardar mi llave en el bolsillo de su chaleco, comprendí que la razón por la que no pudo hacerlo, residía en que el bolsillo ya estaba ocupado por otra cosa. Una bobina de fusible eléctrico, cuyo extremo sobresalía de manera visible. Ahora bien, un fusible eléctrico es algo que un electricista podría llevar consigo, casi inconscientemente, pues es una parte esencial de sus herramientas de trabajo, pero es algo que un literato o un reportero de prensa no usaría en absoluto. Exactamente, repuso Dyer. Y sin duda, fue ese pequeño fusible lo que te hizo pensar en la única casa del barrio con luz eléctrica, y te sugirió la posibilidad de que el ingeniero eléctrico aprovechara su talento en ese sentido. Ahora dime, ¿qué te indujo a telegrafiar a Gunning, diciéndole que usarías tu tinta invisible?
Era simplemente una cuestión de precaución. Me vi obligada a usar tinta invisible, al carecer de otros métodos seguros de comunicación. Me sentía acorralada por espías, y no podía predecir qué emergencia podría surgir. No creo haberme enfrentado nunca a una situación más difícil. Mientras caminaba y hablaba con el joven George White o George Lee, colina arriba, me quedó claro que si quería hacer mi trabajo, debía disipar las sospechas de la banda y fingir que caía en su trampa. Por la insistencia con que trataban de llamar mi atención sobre Wooten Hall, comprendí que no era allí donde debía fijar mi atención. Pero dejé que pensaran que me estaban tomando el pelo. «Genial», exclamó el señor Dyer. «Qué idea tan espléndida, la de hacer que ese joven bribón enviara la carta, que acabaría llevándolo, a él y a sus amigos, a la cárcel. Y él, todo el tiempo riéndose para sí mismo, pensando en el ridículo que estabas haciendo». Lovesey permaneció en silencio unos momentos, pensativa, y luego dijo con tristeza: «La única persona por la que uno siente lástima en este asunto es la pobre hermana Ana, acorralada por ese par de sinvergüenzas, que son su padre y su hermano. Sin embargo, pensándolo bien, después de su lamentable experiencia, quizá esa hermandad no sea un mal lugar para ella. Un lugar en el que podrá vivir en paz, dedicándose al cuidado de esos inocentes niños». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.